Buenas noches, amigas y amigos. Hoy Carlos Roversi les saluda. Don Rolando González anda en sus funciones propias de actividades que creo que fuera del país, así que Rigoberto González y Carlos Roversi nos vamos a hacer cargo del programa de hoy. Hoy queremos compartir con ustedes, hacer Ortiga Libre, que sean ustedes los principales actores de este proceso, de esta democracia radial. Por lo tanto, nos vamos a ir con tiro al blanco, vamos a tratar de compartir con ustedes todo el esfuerzo que hagamos, así que desde ya los empezamos a invitar a que nos acompañen en el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Así que nos vamos a tiro al blanco, don Glenn. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica, es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda que la noticia del día de hoy más importante es el movimiento que se dio en la Asamblea Legislativa. No hubo movimiento, Rigo, ¿eh? Ese es el movimiento que se dio hoy en la Asamblea Legislativa. No hubo movimiento, no hubo Asamblea Legislativa. Dicen que el movimiento que hubo fueron los diputados de cierta fracción que se salieron 5 minutos antes que empezara la sesión del plenario. Así es, hoy se designaba al Regulador General de la República, o sea, digamos al director de la ARECEP. La ARECEP es la que define las tarifas básicas. El gobierno había presentado a un señor Jiménez como candidato, Roberto Jiménez. Don Roberto al parecer tiene un currículum bueno. Digamos que había un cuestionamiento importante que era el de que es funcionario inactivo del ICE, llamémoslo así, o sea, está funcionario con permiso. Y al parecer el Tratado de Libre Comercio había establecido que en estos organismos que no pueden existir ese tipo de conflicto de intereses, dado que hay una apertura en materia de telecomunicaciones. Bueno, la cuestión es que hoy tenía que votarse. Las y los señores diputados habían acordado, ya sabían que la sesión iba a terminar a las 12 de la noche hasta que se votara si ratificaban o no al regulador general. Nada más quisiera explicarles que en el caso del regulador no lo nombra la Asamblea Legislativa, sino que el Consejo de Gobierno propone un nombre y la Asamblea Legislativa ratifica o no. Si no ratifica, tienen que proponer otro nombre. Eso es así de sencillo. Cuando la sesión iba a empezar, sorpresivamente los señores del Partido Acción Ciudadana, partido de gobierno, solo se quedaron 4 adentro. 4 de los 13, correcto. 4 de los 13. Y los señores del Partido Frente Amplio se quedaron 4 de los 9. 4 de los 9, correcto. Eso, miren, no lo llamemos engaño, amigas y amigos, eso fue montado. Eso fue montado porque la ley lo que dice es que si no se nombraba hoy, se ratificaba o no se ratificaba, si no había votación, quedaba designado. Así que don Roberto Jiménez es el nuevo regulador general por una jugada olímpica, para ponerlo en alguna forma, un juego ahí a lo Messi, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa que no tuvo sesión. Bueno, pero recordemos, para los que escuchamos la sesión del plenario, cuando don Rafael Ortiz dice, este día será recordado. O sea, bastante embarazoso la situación con respecto a lo que se viene ahora el 1 de mayo, como diciendo, en unas par de semanas me las voy a cobrar, ¿verdad? Hay que ver con qué se va a sacar el clavo don Rafael Ortiz, porque él mismo había dicho que habían acordado esta sesión para este tema, que no se iban a dar permisos, ¿verdad? Aparte de los que ya se habían dado, y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Así es, esa frase de Rafael Ortiz, vamos a recordar este día. Uno podría decir que es una frase diciendo es un golpe a la democracia, porque la democracia es la que tenía que haber resuelto el tema, o efectivamente, como dice Rigo, va a venir, digamos, se va a devolver un poco las monedas. Así que 905-222-0000, ¿están de acuerdo ustedes con la decisión o el manejo que hizo el Partido de Acción Ciudadana? Quisiera recordarles que cuando lo hacían los famosos llamados partidos tradicionales y hacían mecanismos similares, o sea, no es nada nuevo, no es que lo inventaron, las voces del Partido de Acción Ciudadana eran durísimas, ¿verdad? Eso es corrupción, es una barbaridad, las tricoñelas de siempre, y entonces pareciera que los instrumentos, cuando se hacen igual, el resultado es igual. Don Manuel Pérez de Cartago, buenas noches. Buenas noches.
Ya lo dijo usted, don Carlos, las mañas se aprenden. Así es. Yo soy español nacionalizado costarricense. Sin embargo, quisiera referirme a lo ocurrido anoche en ese programa al mando de don Rolando. Sí, señor, adelante. Don Pedro hizo una participación y consultó al hijo de don Rolando y luego al señor Rico, que está a su derecha. El hijo de don Rolando salió me pareció muy bien, reconoció su limitación de opinar sobre un tema. En el caso de don Rico, que está a su derecha, resulta que le hicieron una formulación de si existía Noruega, y no contestó la pregunta. Cosa Don Manuel, que lo don deja Manuel. muy mal predicado. Don Manuel, yo sí contesté la pregunta. Perdone, señor, usted no la contestó, se fue por las ramas como un político bisoño. Oiga. Nada más quería señalárselo. Muy gracias. Bueno, don Manuel, yo le respondo, pues claramente estábamos hablando de un tema y el señor me saca lo de Noruega y pues claramente el primer ministro de Noruega tiene cierta forma de ejercer su cargo, pero también le recuerdo que gana el doble de lo que gana el presidente de nuestro país. Y además recordemos que Noruega tiene monarquía, ¿verdad? Que recibe 24 millones de euros al año y no paga impuestos. Entonces, no fue que me fui por la tangente, evidentemente aquí son muchas opiniones las que entran y pues cada quien responde las preguntas de la forma que mejor le parece y pues aquí estamos para rasparnos las pinturas, como dice don Rolando, y espero que haya contestado su inquietud. 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga, para conversar sobre estos y otros temas. Repito, hoy regulador nombrado por artimañas, y efectivamente las mañas se pegan. Pero, digo, en otros órdenes de cosas, el otro gran tema, y vean que no voy a hablar de la yuca, como la yuca, con todo este tema que ha salido y que ha sido, digamos, el tema de ayer y hoy, ¿verdad?, de sensación, por la gravedad del tema. Lo que sí hago la referencia es en función de esa violación a los derechos de la privacidad de la gente. Independientemente de que el señor 55 años, haya provocado o se haya provocado este acto. Incluso hoy hablé con unos médicos, me dicen, ¿de qué se extrañan si aquí en los hospitales hacemos barbaridades en ese campo? Zapatos, pepinos, de todo. Ese no es el tema. El tema aquí esencial es el derecho a la intimidad. ¿Cómo es posible que ahora la gente, utilizando los sistemas electrónicos, los teléfonos específicamente, haga tomas en ese sentido y les distribuya? Nos han dicho que tiene que ver con algún estudiante, alguien que está... Fue un estudiante practicante y que están investigando de cuál universidad, pero sí van a tomar las acciones. Es igual que pasó con el caso del otro muchacho que puso en su Facebook, no recuerdo bien, que esperaba que viniera un huracán o un maremoto o algo así y que arrasara con todas las emergencias que tenía porque estaba muy cansado y no sé qué, y después de eso el hombre perdió la práctica y lo expulsaron de la universidad. La diferencia con esto es que uno fue un estatus de Facebook, el otro fue un video, pero la acción es exactamente la misma. El hombre quiso jugar de gracioso, poner, uy compas, vean lo que estoy extrañando aquí, no sé qué. Y vean, o sea, ahora con lo que terminó. Digo, y usted que está muy metido en ese campo, lo que uno dice es, ¿será que hay falta de cultura, falta de entender cómo es el manejo en redes o este tipo de cosas? O sea, la gente se liberó. Uno podría decir que el internet y el WhatsApp y el Twitter y el Facebook y los teléfonos que toman fotos, etcétera, etcétera, y que las pueden enviar inmediatamente, es una forma de liberarse. Pero esa liberación de la gente tendría que ir acompañada de una especie de cultura, que la gente entienda, sí, me puedo liberar, pero por Dios, ¿verdad? O sea, respetemos la dignidad de las personas y la dignidad de este señor, independientemente del acto, la dignidad ha sido violada de esta persona, y en buena hora que se tomen medidas, pero pareciera que es como la cultura.
mañana vamos a tener aquí a don Federico Malabasi para profundizar sobre los papeles de Panamá, para decirlo en castizo, que tiene que ver con estas cosas, que tiene que ver con el tema del derecho a saber qué divulgo y cómo lo divulgo y cuándo lo divulgo y por qué lo divulgo. Bueno, claramente es que estamos en un sistema donde las publicaciones en redes sociales, por lo menos en el sistema jurídico de este país, las repercusiones ahorita son de muy corto alcance. Y efectivamente, como usted dice, don Rolando, falta un proceso de insertar ese nuevo chip. Como Rolando, ya está, don está Carlos, confundiendo mucho. Perdón, don Carlos. ¿Qué estaba diciendo? Ya se me fue. Falta un proceso de reeducar a la gente con el tema de qué es lo que yo voy a expresar en público. Un profesor me decía, con el tema de redes sociales, no publique en su red social lo que a usted no le gustaría ver en una valla publicitaria a su nombre. ¿Ustedes están de acuerdo en la publicación, independientemente, digamos, del tema? O sea, pongan cualquier otro tema. Este es el tema que ha sido escándalo en el país y que ya anda recorriendo el mundo, ¿verdad? Que es lo más grave. O sea, ya esto está comentándose en redes, en diversas partes del mundo, etcétera. ¿Y están de acuerdo ustedes? O sea, ¿será necesario legislar o será necesario reeducar a los costarricenses, a los ciudadanos, para entender lo que es esta nueva cultura? 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga, para tratar de elucidar en conjunto realmente qué es lo que está pasando con esta situación. Aquí tenemos algunos comentarios. José Dengo, que siempre nos escucha: ¿por qué la gente le extraña que el FAC rompiera el quórum hoy? Siempre lo han hecho. Recuerden la aprobación de leyes del TLC. Bueno, y el carretillo de las mociones. Sí, así es. Que nadie se le no, es una cultura. Lo que pasa es que ahora la cultura cambió. Son gobierno, ¿verdad? Entonces es donde uno dice... O sea, no han entendido que son gobierno, son estrategias. Repito, como decíamos con don Manuel, las mañas se aprenden. Esto no es nada nuevo. Lo ha hecho Liberación, lo ha hecho la Unidad, cuando han sido gobiernos. Es una cultura legislativa. Digamos, uno en ese sentido podría decir, es normal. Pero cuando uno dice que es un partido, como el Partido Acción Ciudadana fundamentalmente, que se ha opuesto a esas estrategias, uno dice, ¿qué pasó? ¿Les gustó? ¿Aprendieron? Entonces, realmente estaban esperando tener el poder para poder hacerlo también. Sí, o sea, si para unos sí aplica, para otros no. Así es, eso es un tema lamentable, pero bueno, esta es la situación que se genera en el país. Así que ya saben, 905-222-0000, si quieren participar con nosotros. Aquí tenía otro tema, Rigo, nada más que me regalen un segundo, porque ando buscando una carta que tenemos a don Arturo Fonseca de Nicoya y a don Carlos Castro de Guadalupe. Adelante, don Arturo. Buenas noches, Roberto. El asunto de que se hizo hoy en la Asamblea Legislativa no es muy elegante, pero es legal. Definitivamente se ha hecho en el pasado, y eso, digamos, el nombramiento de una ficha en el puesto de la RECEP vale, pesa. Me acuerdo también de lo que pasó con Alex Solís. Alex Solís era una buena ficha para el puesto que se proponía, y se le hizo un escándalo y un tinglado horrible en la Asamblea Legislativa, y prácticamente lo hicieron sacado. Bueno, y después demostró jurídicamente que él tenía razón y condenaron al país. Sí, que esto que él no ha cobrado lo que debe cobrar, porque si él lleva un juicio al país, lo gana, definitivamente lo gana, y hay juristas muy buenos para obtener ese dinero. Pero lo más, viendo el fondo ya, ¿qué es lo que pretendemos de Costa Rica? Ser los más vivos, los más listos, los más choriceros, los más honestos, los más demócratas. Todo este juego político lo que nos ha llevado es hacer un país, girones de un país, romper lo poco que queda de la democracia, y después nos podemos quejar si pasa algo, si aparece un Hugo Chávez en escena, y después la gente va a estar volviendo a las pedradas y a los golpes en la Avenida Central, como pasó hace muchísimos años. Pero eso no se trata. Lo que se trata es que hay que educar a la gente, hay que decirle, bueno, se puede pero no se debe, o que
quizás pretenda la gente, como hoy que o ayer decapitaron a una mujer prácticamente en media calle, porque en la zona de Medio Oriente, así le cortaron la cabeza y a otros lo ahorcaron. Eso no es ser civilizado, hay que ser cada vez más humano. Así es, esa es una buena frase de don Jorge Arturo Fonseca, hay que ser cada vez más humano. Don Carlos Castro de Guadalupe, buenas noches. Muy buenas noches. Don Carlos. Sí, señor. Dos alcances muy concretos. Tal vez si puede separarse de la radio o del televisor un poquito, bajarle el volumen. Totalmente estoy en cero en el tele. Ah, ok. Dele ahora sí, don Carlos, porque es que veamos raro. Este nuevo regulador va con una instrucción específica de meter la convención colectiva de Recope en el costo de los combustibles. Ya se ha pronunciado el ministro de la Presidencia y el presidente de Zapote de que están de acuerdo. De tal suerte que aquí no es beneficiar al ICE, aquí es decirle, mire, usted me mete esa convención en los costos y pare. Segundo alcance, don Carlos, me pareció interesante su reflexión. Ocupa este país reeducar a la gente. Dijo usted, señor. ¿Quién la va a reeducar? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? El sistema educativo de Costa Rica, si está en la calle. Entonces aquí su reflexión es muy noble, pero lamentablemente me moriré y no veré esa reeducación de este pueblo que está totalmente echado en un esquema de liberalismo irresponsable. Bueno, no podemos rendirnos, don Carlos, así que hay que seguir teniendo esperanzas, pero efectivamente su reflexión es la de muchos costarricenses en este momento que ven, digamos, un vacío en ese campo, a pesar de que a mí me parece que en este país, Rigo, hay educadores de altísimo nivel y gente que está haciendo un esfuerzo para reeducarse, porque ese es el primer nivel, pero además de eso, el primer nivel de formación es la familia. El primer nivel de formación de la familia, ni siquiera son los educadores, así que tenemos que rescatar valores de la familia. Pero bueno, ahorita hablamos de eso, tenemos a José Chávez de Belén, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, don José. Sí, básicamente, bueno, la primera vez que llamo y nada más quería dar mi opinión sobre dos cositas. Bueno, primero con esa cuestión que pasó en la asamblea, yo creo que este presidente no le ha caído la moneda, como decimos aquí, que aparte tiene una responsabilidad muy grande con el mismo partido. Es la primera vez que un presidente de este partido llega, ¿verdad? Entonces él debería tratar de hacer un mejor gobierno si quiere este mismo partido el día de mañana que algunos costarricenses vuelvan a votar por algún candidato de ese partido. Entonces sí creo que es una cuestión como que a este partido, no solo el presidente, diputados, todos en general no les ha caído esa idea. Y otra con lo del video de este señor que pasó de la yuca y toda esta cuestión. Bueno, eso por un lado, digamos, el video ese que pasó, pero también ha estado, bueno, me pasan muchos videos de que accidentes, que gente en moto con un pie por allá, y ya hemos llegado a un punto como que estamos poco sensibles, que en vez de ayudar a esas personas, lo que hacemos, saco el teléfono celular y saco un video, en vez de yo ponerme a ayudar a una persona que esté en alguna situación. Primero saco una foto, saco un video y después me pongo a ayudar. Entonces, que hace poco hemos llegado hasta perder la sensibilidad en ese caso, y un llamado para que más bien, en vez de ponerse uno de esas cositas de amarillismo, sacar videos por esto y que lo otro, más bien centremos y ayudamos a las personas que sean algún tipo de situación. Eso sería. Una pregunta, José, ¿cuántos años tiene usted? Yo 35 años ahorita, sí. Desde esa noche. Es que oigo una voz joven y eso me llama mucho la atención. Y vea, muchas gracias, José. Vea la reflexión, Rigo, de José, que es sensibilicémonos, ¿verdad? O sea,
la gente, con este tema de la yuca, la gente hizo canciones, bromas, se pasan por WhatsApp el video y hacen caricaturas, etcétera, etcétera, sin entender el efecto de la situación y además de eso, el haberlo hecho público, ¿verdad? O sea... No, es que es muy interesante porque aquí padece, y en muchos lados, el tema de la doble moral. Páseme el video. Primero, mucha gente se compadece del pobre señor que tuvo este problema de salud y, ¿verdad?, además, el accidente. Pero si se filtran las fotos de X o Y modelo o el otro carajo que también salió haciendo un jugador, ¿verdad?, con sus fotos y demás, pásemelos porque qué risa, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo síntoma. Es la intimidad de una persona, una recibiendo un procedimiento quirúrgico, la otra posiblemente enviándole fotos a alguien que era una comunicación completamente privada, pero siempre, ¿verdad?, en la civilización de este espectáculo, el humor es lo que reina, ¿verdad? Parafraseando un poco al autor peruano Mario Vargas Llosa, que ahora también está involucrado en el tema de los papeles de Panamá. Pero es eso, ¿verdad? ¿Quién no? ¿A quién? Bueno, solo los pobres. Solo los pobres no estamos ahí, esa es la ventaja. Los pobres no estamos ahí. Ese es el punto. A uno sí, porque como es actriz y es famosa, salada, nadie la mete, o al otro nadie lo mete. Pero como es el fulano, ¿verdad? A ese sí, pobrecito, pero es exactamente el mismo problema. Don Carlos, nada más para leer un poco aquí la gente que nos escribe en Twitter y en Facebook. También don Oscar dice: esperemos una noche bien mortigosa, ya estoy listo aquí con mi agua dulcita y un sándwich. Jorge Garita dice: pienso que la población en general no ha terminado de asimilar el poder que tiene gracias a las redes sociales, no es solo en Costa Rica. Fernando Dengo: don Rafael ahora muy corajudo, pero fue cómplice del FAC en el presupuesto con aumento del 20% ilegal del 2015. También por otra parte aquí nos decían, Gustavo Camacho en Facebook: solo pienso que la privacidad con las redes sociales y el uso de la internet es cada vez más pública. Esa es una cultura que apenas inicia. Como país, como somos un país tan pequeño, este tipo de noticias pasan de lado a lado inmediatamente. No creo que, simplemente con el tema de que seamos un país pequeño, no. Igualmente con la radio, el mundo se hizo pequeño, las redes sociales lo están haciendo mucho más pequeño, el acceso a las tecnologías de información cada vez es más amplio. Por ejemplo, Costa Rica, creo que la cobertura ya de teléfonos celulares ronda más del 110%, sino que me corrijan. Entonces es un hecho ya de cultura, porque de acceso prácticamente todos los tenemos. Efectivamente, voy a leerles ahora unos párrafos de una carta que don Otón Solís manda a los presidentes de los partidos políticos. A mí me parece gravísima, gravísima la carta, por las razones que vamos a ver, pero yo quisiera conocer un poquito el criterio de ustedes. Dice don Otón que Costa Rica no está en crisis, pero no podemos sentarnos en los laureles. Los déficits en el comercio exterior y en las finanzas públicas, la deuda pública, el alto nivel de desempleo, los índices de pobreza, evasión tributaria, y ahí da otra serie de elementos, dice, son problemas cada vez más preocupantes. Si no se atienden, la crisis o al menos el estancamiento será inevitable. Y dice don Otón que para enfrentar esto se requiere un cambio profundo en el sistema político. Y dice que ahí es donde yace el problema, que hay una incapacidad del Poder Ejecutivo, y hace una serie de análisis. Al final de eso, don Otón le propone a los partidos políticos, y es donde empieza a ver la discusión, dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente: creo necesario conformar un gobierno nacional para el periodo 2018-2022 como mínimo. Les escribo para someter a su consideración la siguiente sugerencia. Y la ruta que se debe seguir es la siguiente: A, elaborar una agenda de 5 temas, todos relacionados con el funcionamiento del aparato público y ninguno con su ideología. B, antes del inicio de los procesos de convención interna y de elección de la lista diputadiles, los partidos se comprometen con la propuesta de gobierno nacional y con la agenda de 5 temas. C, los 5 temas se relacionarían con el funcionamiento, no la ideología del sector público.
Los partidos de tendencia derechista se comprometerían a no impulsar más apertura, más libre comercio, más privatización, más desregulación, y los de tendencia izquierdista se comprometerían a no impulsar más regulaciones, más proteccionismo o nacionalización. Solo se aceptarán cambios en esas esferas cuando todas las corrientes estén de acuerdo. Habla de los 5 temas en general, luego dice que los partidos se comprometen a aprobar en los primeros 6 meses de gobierno la normativa requerida para resolver esos problemas, se comprometen a incorporar en sus programas de gobierno y sus manifiestos de campaña el detalle de las herramientas y los periodos de implementación. El gobierno lo presidirá el candidato del partido que gane las elecciones. Se va a hacer un concurso de antecedentes para nombrar los jerarcas. Don Otón propone de nuevo su tesis de que debe haber concurso para nombrar ministros y presidentes ejecutivos, etcétera, etcétera, con currículum y ese tipo de cosas que ha venido proponiendo Don Otón. Y luego sigue con una serie de criterios. La pregunta que le nace a uno es la siguiente. Primero, ¿cuál es la autoridad revestida de Don Otón Solís? Don Otón Solís no es el presidente del Partido Acción Ciudadana, don Otón Solís no es el jefe de fracción del PAC y hace una propuesta. Segundo, don Otón Solís dice, hagámosla el 18. Y lo que uno se pregunta es, don Otón Solís es del partido de gobierno, ¿por qué no hacerlo ya? Este gobierno está a la mitad del periodo. ¿Será que don Otón se convenció que ya el presidente de la República cerró la cerradura, valga la reiteración y no la redundancia, y dijo, este gobierno ya no hace nada? Y entonces en los próximos años no se va a hacer nada salvo prepararnos para ese gobierno de unidad nacional. Quisiera decir que yo pienso que la posición no deja de ser correcta. Probablemente este país requiere un gobierno de unidad nacional que tenga 38 votos para hacer grandes transformaciones y en donde todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en una agenda mínima común. Pero me preocupa muchísimo que no se lo proponga el gobierno, que el gobierno de su partido no dé señales de eso y que esperemos hasta el 18 para enfrentar esas graves crisis. Se los dejo ahí, vamos a tratar de subir esta carta a la página a la hora que Ortega para que ustedes lo lean con más tranquilidad y nos den sus opiniones. Don Luis Chavarría de San José y don Sergio González de Cartago. Hola, buenas. Adelante, don Luis. ¿Cómo le va, Roberto? Bien, gracias. Bueno, preocupado ahora con eso que está diciendo usted al final, ¿ya? Porque preocupado primero por el primer tema de que la educación costarricense está por las calles. Yo soy profesor universitario y sinceramente, como decía un radio oyente, bueno, ¿qué podemos hacer? Dice que, como usted se lo dijo, tenemos que coger valores desde la familia, porque cuando llegan a nuestras universidades, sí, ya el palito torcido ya no lo podemos enderezar. Eso es imposible. Pero, como se lo digo a mis estudiantes, muéstrenme un líder político, socioeconómico, entre 18 y 25 años actualmente. Estamos con los mismos, entre comillas, líderes políticos desde hace 50 años, con ideas retrógradas de hace 50 años, con ideas que, si ahora don Otón Solís dice que todo esto, pero ¿cuánto tiempo ha estado don Otón Solís en diferentes gobiernos y hasta ahora sale con estas cosas? Es lo que yo digo, que nuestros líderes políticos siguen haciendo más de lo mismo y no ponen lo que ponen las gallinas. O sea, tenemos que saber por qué tenemos que esperarnos al 2018, por qué no pueden ponerse de acuerdo 57 personas que están en una asamblea legislativa, que son profesionales, entre comillas y subrayado, porque parece que no, ponerse de acuerdo para sacar un país adelante. ¿Por qué? Porque hay intereses personales, hay intereses partidarios, hay intereses que no van a favor de un país. Entonces, ¿por qué esperarnos hasta el 2018, el 2022? O sea, 6 años más de estancamiento de este país. Los colegios, las escuelas, ¿por qué no podemos mejorar las escuelas desde ya? ¿Por qué tenemos que esperarnos 4 o 6 años más? O sea, tenemos que tomar ya. O sea, las cosas son ya o que nos digan, no, mire, es que ya estamos muy viejitos y no queremos hacer nada. Además, Luis, es una gran oportunidad para el gobierno. O sea, el gobierno, hay temas de política pública que no tienen que ver con partidos políticos. Seguridad, por ejemplo, educación, salud, empleo, pobreza,
que deben tener políticas en general. O sea, ya este país tiene que cambiar y hay una gran oportunidad, pero lo que a uno le extraña es que don Otón, el líder del Partido Acción Ciudadana, partido del gobierno, le manda esa propuesta a los partidos políticos y no convence al presidente de su partido, al presidente del gobierno que ellos llevaron, donde él tiene una responsabilidad de que haga eso ahora. Sí, no, es que estamos viviendo en un gobierno donde hay intereses particulares, nada más. O sea, yo quiero esto y si no es esto, entonces no. Es como el chiquito marcado que coge la bola, entonces ya no voy a jugar, entonces agarro la bola y me voy. Así es, muchísimas gracias a don Luis Chavarría. Tenemos a don Sergio González de Cartago. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Varias cositas rápidas. ¿Escucha? Sí, señor, sí, señor. Sí, primero dice el presidente que ahora para en mayo, que él da el informe, que no esperen chorros de logros. Es lógico pensar eso. No vamos a esperar un chorro de promesas que las dicen no se van a cumplir. Dos, con esto de los diputados, ayer le decía a don Rolando de que yo no estaba de acuerdo con 57 diputados. Le pregunto a usted, ¿está de acuerdo con 57 diputados? Para mí son demasiados. Y el montón de plata que se les paga por mes a estos montón de diputados. O sea, imagínense 57 diputados que hacen todos los días, por Dios, en la asamblea, aparte de discutir, aparte que no se ponen de acuerdo. O sea, ¿qué hacen? Te pongo un ejemplo, en una empresa privada, a un empleado le piden todos los días una meta, por ejemplo, y tienen un supervisor, un líder, lo que sea. En la asamblea tienen eso, le exigen algo, no pueden exigir nada, simplemente van a discutir y se ganan un salario solamente por discutir. Entonces deberían haber menos diputados. Otón Solís, con esto de los gallos, que está de acuerdo con los gallos de pelea. Para mí, don Carlos, ¿qué es más importante? Que haya una ley, no preocuparse tanto por esto de los gallos que por tanta pobreza que hay en este país. Cuarto, con este nombramiento, estas mañitas se deben de quitar, debe haber una regulación para evitar eso. O sea, porque si yo, siendo diputado, y estoy dentro de la minoría y no estoy de acuerdo en un nombramiento, es muy fácil, me espero que si llega la fecha y yo sé que voy a ganar con ese nombramiento. Y con estos los valores que hablaba el señor, mire, como dice mi mamá, yo le puedo decir cómo es mi hijo de la puerta para adentro. Hola, soy Catalina Blanco, gerenta del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Los invito para que sintonicen todas las noches a las 9:30 La Hora que Ortiga, el programa de don Rolando González. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, seguimos aquí con los temas de hoy. 905-222-0000, La Ortiga CR, La Hora que Ortiga. Don Rigo. Don Carlos, tenemos el Twitter incendiado. Carol Bochini dice: sensibilidad y respeto no es lo que se opina, sino el cómo y qué reacción se espera. Parece que impera el impulso mayormente. El EP con los temas serios y no tanto se han llevado a la farandulización, así todo se vuelve superficial y la crítica es liviana. El POAS dice: lo que Otón busca es tener algo de poder en caso de que su partido quede o fuera reducido al 2018. Un salvavidas político. ¿O será que querrá ser candidato? Pero eso será cuando Dios le hable, ¿verdad? Vamos a ver. Dice Marco Abarca: pésima imagen manda a la fracción oficialista al realizar este tipo de actos. Vaya padres de la patria. Aquí por otra parte nos dice Manrique Loaiziga: ya el PAC ya jugó. Otón vio cómo le destruyeron unos pegabanderos oportunistas su proyecto. El PAC no tiene moral para nada ya. Don Luis Fernández de Escazú, don Adolfo Campos de Liberia y don Miguel Morales de Desamparados. Adelante, don Luis. Sí, señor. Primero un breve comentario y luego una pregunta a usted, don Carlos. Sí, señor. Alguien participó recientemente increpando a Otón Solís de que muchos años en política y que no resuelto nada y que sigue tal y cual. Es que, como dijo otro participante, las mañas se pegan. Pepillo Figueres tuvo un gobierno pésimo y ahora otra vez se presenta
a engañar a la gente, etcétera, etcétera. O sea, lamentablemente las medidas se pegan. No sé qué hace Figueres pretendiendo ser presidente de este país. Viene la consulta a usted personal. Usted, cuando introdujo el tema de leer una carta que mandó Otón Solís, dijo que era una cosa muy grave. Disculpe mi ignorancia, quizá no entendí en qué reside la gravedad. A mí lo que me parece, don Luis, le aclaro, a mí me parece que la gravedad tiene que ver con que don Otón le mande a los partidos políticos una propuesta que puede ser muy buena y no se la mande, o sea, oficialmente a su partido, a su gobierno. Si el gobierno del Partido de Acción Ciudadana está en el poder en este momento, lo lógico sería que esas ideas fueran convocadas por el gobierno, porque es el partido gobierno. Entonces pareciera, desde la perspectiva de uno, pareciera que la propuesta de don Otón es, ya este gobierno se acabó, dejen estos 2 años que pase y hagamos un gobierno de unidad nacional el 18. Estamos en el 16, faltan 2 años y yo creo que se puede hacer muchas cosas alrededor del gobierno del presidente Solís para bien del país, olvidándonos de las banderas electorales. Esa es mi preocupación sobre la carta. Don Carlos, pero me parece que usted está en lo cierto, Lo único es que él puede hacerlo como ciudadano que ocupa una curul, punto, sin ser jefe de nada. Ese es lo que no entendí, pero coincido con su planteamiento. Ya el PAC, como dicen los chiquillos, ya jugó. Ok, don Luis, muchas gracias. Don Adolfo Campos, de Liberia. Buenas noches, Adolfo. Aló. Buenas noches. Adelante, Adolfo. Vea, primer punto, gracias a Dios que ya condenaron al que le dio tanda a Facundo. Ahora se llama el Rosadejo porque está gordo y está hecho un abogado. En segundo punto, el regulador, gracias a Dios que ya van a quitar el que está, sinceramente, Liberación y la Unidad, últimamente les ha dado, llevan 10 años queriendo descalabrar el ICE. Gracias a Dios que quieren nivelar la cancha. En tercer punto, el cobro electrónico, llevamos 6 meses de los 6 que dijo el ministro y no se ha hablado nada de eso. Ojalá que no sea cuento porque se va a poner fea la cosa. En cuarto lugar, eso de la Adolfo, ¿el cobro de qué? Perdón, es que no lo entendí. El cobro electrónico de los buses. Ok. Bueno, hay otra cosa. Vea, en esto de Otón Solís lo que propuso es algo muy lógico. Es que cuando yo he visto que Otón Solís últimamente le da a todo el mundo de la unidad de liberación de todo eso, pero en realidad es el único honesto, inteligente y congruente. Cuesta mucho que hayan esas 3 cosas. Lo que Otón propone es que se hagan 4 o 5 puntos en que todos estemos de acuerdo y el próximo se comprometan todos los partidos y el presidente que quede lo ejecute, porque por supuesto que nadie va a querer ahora nada, porque todo el mundo aquí se descontrola. Otra cosa, para terminar, don Carlos, que yo quisiera decir esto: el gobierno actual me parece muy, muy bien en el asunto de la agricultura y ha defendido mucho el aguacate. Creo que se están sembrando como 200,000 árboles de aguacate nuevos y me extraña que no he oído un solo aguacatero de la zona de Los Santos de San Isidro darle gracias al gobierno por esto. Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias a Adolfo Campos de Liberia. Don Miguel Morales de Desamparados, buenas noches. Don Carlos, un saludo para los invitados también. Yo creo que nadie duda en este momento que el país se está hundiendo. Se está hundiendo, bueno, por todos los lados. En lo moral, en la vagancia, en fin, un montón de... Yo entiendo a la juventud, pero a la juventud se le está alcahueteando demasiado. La ley de la vagancia, si no existe, debía de existir. A los jóvenes hay que entrarles precisamente cuando están jóvenes para enderezarlos. ¿Cómo es posible que haya un joven que haga fila 15 días para un joven para poner el ejemplo? Pues son varios jóvenes que hagan fila 15 días para ver a unos desastrados que vienen de esas músicas que la verdad que lo que vienen es a fumar droga, o sea, a poner a mucha gente a fumar marihuana, que no existe la ley de la vagancia. A esa persona o a esas personas debían de llegar y decirles, bueno, señores, para sus casas, si no tienen trabajo, para sus casas. 15 días haciendo fila, eso no es un desastre, digamos, en nuestro país. Ahora, las contravenciones, le están dando permiso a los zampones, porque la contravención, hay una cantidad que no me acuerdo cuánto es, si son 400,000 o algo así, que por eso no se puede juzgar a nadie, no sé qué, no se puede castigar.
Y esa plata, esa cantidad para un trabajador es muchísima plata. Pero se está permitiendo eso. Se permite la vagancia, se permite eso, se permiten 3 cigarrillos de marihuana para los drogadictos. O sea, es un desorden. Nuestro país se está hundiendo y nadie, digamos, de los que pueden, están haciendo nada. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Nos llega por ahí una información extraoficial, nada más para que la tenga ahí presente. Emilio Arias sería el próximo presidente ejecutivo de Limas. Un señor de apellido Salazar, que fue viceministro de Ciencia y Tecnología con don Abel Pacheco, volvería a ese puesto de Ciencia y Tecnología con don Abel Pacheco, lo que sería como el 5º, 6º, 7º funcionario de la administración Pacheco del Espriella en el gobierno de Guillermo Solís. Parece como que hay una coincidencia muy importante entre un gobierno y otro, porque hay mucha gente del gobierno de don Abel Pacheco en este gobierno, y nos dicen que eso tiene también con algún movimiento el fortalecimiento de la vicepresidenta Ana Elena Chacón, que estaría teniendo su gente de confianza en el IMAS, en el FONAVE y en la Junta de Protección Social. Y las malas lenguas dicen que podría estar preparándose una candidatura presidencial a través de la señora vicepresidenta Ana Elena Chacón. Así que nada más lo decimos en la hora que Ortega para que lo analicen y le pongan atención. Don Manuel Emilio Quiroz de Desamparados y don Denis Agüero de Heredia. Buenas noches. De adelante para atrás, mi querido Carlos Roberto, un saludo a la distancia. Ya don Rolando, donde quiera que se encuentre. Yo creo que lo que usted está planteando ahí no está de nada descabellado que doña Ana Elena tenga aspiraciones políticas, por supuesto que sí. Nos acaban de pasar ahí la información. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este gobierno está nutrido mucho de la cuota de la unidad, gústele o no le gusta a la gente del PAC, porque lastimosamente quien está gobernando no es el PAC, es simplemente la membresía del PAC la que se puso ahí, pero no de gente del PAC, porque no son 1.200 votos del PAC, y eso la gente tiene que entenderlo. Y muchos votamos por el PAC, no siendo el PAC, porque no queríamos el candidato de Liberación. Si hubiese sido otro, quizás tal vez nos hubiera llamado la atención. El caso de Johnny Araya no me satisfacía, entonces yo le di el voto en contrario, pero no porque me simpatizara el candidato del PAC, lo aclaro. Ahora bien, el asunto es que Otón Solís podrá tener algunas ideas, como lo dice don Rodolfo, pero yo siento que al final de cuentas esa cuota de poder, ese ego tan alto que tiene Otón, es lo que lo mata, es lo que lo aniquila políticamente, y que lo hace efectivamente que la gente le agarre, le tome distancia, y no solo distancia, mucha distancia, ¿verdad? Si fuera poca todavía. Lo tienen aislado. Vea que inclusive en este pulso que se echó con Víctor Morales, lo ganó Víctor Morales, el diputado Víctor Morales Zapata, le ganó el pulso y tuvo que volver a la fracción y tuvo que tragarse las palabras Otón Solís. Entonces siento como que esa figura está bien, se le agradece que haya roto con el bipartidismo, excelente, porque el bipartidismo también, don Carlos Roberto, nos estaba de repente fregando por ahí, al estilo de otros países como Perú y México, que tienen un bipartidismo muy marcado, y sin embargo, a final de cuentas, gracias a Tom por romper el bipartidismo, pero ya, que le dé campo a otros. Muchísimas gracias a Manuel Emilio Quiroz, Denis Agüero de Heredia. Buenas noches, don Denis. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Adelante, don Denis. Mira, yo soy fiel seguidor de este programa porque les agradezco, porque es una forma de que nosotros que no tenemos oportunidad de externar lo que sentimos. El asunto ahora, quise participar porque dijo usted que seguro es decir que si estos 2 años que siguen ya no van a hacer nada, que han hecho en estos 2 años anteriores. Es decir, que lo que hicieron fue rodearse de un montón de gente que estaba deseando llegar, porque no han tenido equipo, que era a ver cómo sacaban un sueldazo, chorisueldos, como digo yo. Entonces vienen en beneplácito con los sindicatos y se han aprovechado de eso un montón de vividores para nada más sacar provecho económicamente. Pero si usted se pone a ver qué ha hecho este gobierno, las calles sin marcar, desen una vuelta por las zonas, los negocios casi todos quebrados. Esto ha sido, bueno, si el Laura fue malo, esto es peor. Entonces, eso decía yo, si no ha hecho nada estos 2 años, ¿para qué? Yo calculo que mejor se fueran para la... Lo que ha hecho bueno es quedar muy bien con los sindicatos
entregarle las instituciones públicas casi que la mayoría de sindicalistas para que hagan una burbuja con una gente que sí puede, sí gana, pero el que está de jornalero que gana 10.000 colones diarios y que tiene que ir a la pulpería y gastar en el desayuno 5.000 colones, ¿con qué vive ese pobre? En eso no piensan ni los sindicatos ni ese argollón que ahí se hizo, que es nada más para chupar el gobierno. Que me haya dejado participar porque hay veces uno, quiere hablar y externar lo que se le salió a don Denis Agüero, pero encantadísimo. Más bien nos interesa muchísimo su participación y la de todos y todas los amigos que participan. Para eso es la hora cortica, para eso lo hicimos. Don Alfredo Trejo de San Isidro Heredia. Adelante, don Alfredo. Aló. Estamos teniendo problemas, lo oímos un poquito cortado. Ahí sí, señor. Mejor. Dele. Bueno, no, que la vez pasada el problema a la hora que hostiga es la falta de tiempo. Usted tuvo a don Rolando Araya, monje, no hace mucho. Y don Rolando, hablando de candidaturas y de gente que tiene años de estar en política, don Rolando fue candidato en Liberación, perdió las elecciones. Después pues, fue precandidato en Alianza Patriótica, le ganó la precandidatura, creo que a Gerardo Trejos y a Sherman Thomas, a Mariano Figueres, creo que no era precandidato. Bueno, ganó la precandidatura y fue candidato con Alianza Patriótica. Ahora anuncia Rolando que quiere ser candidato a diputado. Yo la otra vez quería recomendarle, pero no pude, que por qué no hablaba con su hermano Johnny, que ahora es el alcalde nuevamente de San José, con un partido que se llama Alianza por San José, y convertían ese partido, lo mismo que hizo José Merino, que convirtió el Frente Amplio en partido provincial por San José a nivel nacional, y le ayudara a don Johnny prestándole su partido y convirtiendo el partido a nivel nacional para que fuera otra vez candidato a presidente y no simplemente candidato a diputado. Tal vez don Rolando está escuchando estas palabras y quiere intentarlo con su hermano. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, don Alfredo. Nada más le aclaro que don Rolando ya formó partido, se llama el partido Todos, que no tiene que ver nada con Alianza por San José, y lo dejo claro que son dos proyectos diferentes, pero ojalá que don Rolando, que muchas veces nos escucha, esté escuchando, y ahí está el consejo de don Alfredo Trejos. Bueno, aquí nos hacen varias consultas. Bueno, el Poas dice: yo creo que Luis Guillermo Solís ganó en parte porque cuando fue profesor le dijo inteligentes a mucha gente bastante básica. Emilio Arias, bueno, ahí hicimos el anuncio de la movida a Limas. Pregunta Sonia: actividades completamente distintas, ¿estaba mal ubicado o lo están ubicando mal? Pregunta Varo: mi pregunta sería, ¿es hora que el PLN y demás fracciones saquen músculo o se lo seguirán bailando? Pregunta también Andruvich: a ver si los diputados PLN tienen las agallas para decirle no al Poder Ejecutivo y sus negociaciones falsas. Juan Carlos González dice: en este gobierno han habido tantos cambios que ya da igual, a veces ni experiencia en el campo tienen los nuevos jerarcas. Bueno, repito, eso es una información que nos pasaron ahora de muy buena fuente, y hay un análisis en función de una eventual movimiento interno, de una eventual candidatura a la vicepresidenta Ana Chacón, que por cierto, Rolando, nos dicen que también el canciller de la República anda con algún movimiento ahí pensando en elecciones del 2018, pero sorpréndase, no sería a través del PAC, sino podría ser un precandidato dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, aquí nos dice Emily Reyes, una querida amiga, dice que primero diga qué diablos ha hecho por Costa Rica como vicepresidenta. Nadie reconoce sus logros o su trabajo. Ok, bueno, ahí está, ahí nada más dejamos las preguntas y dejamos la información. Les repito, la vicepresidenta por un lado en el PAC, y el canciller parece que anda haciendo algún movimiento en la Unidad Social Cristiana. Don Jonathan Calderón de Cartago, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, caballeros? Adelante. Sí, mira, bueno, ahí escuchando, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? De todo este algetrío, ¿verdad?, que ha estado pasando. Me parece un poquitico como fuera de todo, como de todo desde que comenzó esta presidencia, ¿verdad? Cosas que se han venido, que no se han hecho, ¿verdad? Que se han prometido mucho, que no se han hecho. Después, en la parte de lo que son los diputados,
me parece como una falta de respeto, ¿verdad? Para todas aquellas personas que votaron, ¿verdad? Para que ellos estuvieran ahí, de que todo el mundo ahí se frena, ¿verdad? Es algo extraño. No sé qué me puede decir usted, porque ahí todo el mundo se frena, proyectos que se frenan, causas buenas que se frenan. Me recuerda a esa canción de Ricardo Arjona, que en un pedazo dice que en este mundo hay más religiones que niños felices. Me parece que en este país hay como más candidaturas que arreglos en pobrezas, que arreglos en calles. Un día andaba allá por, ¿cómo se llama? Allá por donde quedan los buses de León 13. Me pareció espectacular ver en las mañanas el montón, digamos, en la parte de lo que es el Senado, el montón de basura, ¿verdad?, que se encuentra por ahí. Entonces me parece algo sumamente extraño de que en este país todo el mundo pelea. Pero una vez escuché de que uno no tiene que aprender a ser parte del problema, sino parte de la solución. Entonces, si las soluciones en este mundo o en este país, ¿cuáles son? Todo el mundo se tira una huelga a la calle. Entonces, ya cuando hay huelgas, entonces todo el mundo sí habla. Bueno, así es, Jonathan, esa es una reflexión importante. No sé si tenemos algunas otras en las redes. Nos pregunta Michelle Chinchilla. Dice que votó, gente que dice que votó por Luis Guillermo porque Johnny Araya no le gustaba, como dijo el oyente anteriormente. Aunque Luis Guillermo tampoco le gustaba mucho. Entonces pregunta, ¿no es irresponsable elegir con sentimientos? Bueno, claramente en la política a veces priva lo emocional sobre lo racional, ¿verdad? Ahí se tiene que ver mucho el carisma del político, su facilidad de palabra, más allá de las propuestas o no que tengan. Muchos candidatos en la elección pasada, uno les preguntaba a algunos de sus simpatizantes, dígame una propuesta clara de su candidato, y no decían ninguna. Así es. Pero le gustaba porque le caía bien, o porque salía con los perritos, o la mascota, o, ¿verdad?, las mejengas y la camisa del presi. O sea, esas cosas también venden. Es un juego de raciocinio contra los sentimientos y con qué me identifico yo más. Y después es cuando nos llevamos la sorpresa. Bueno, y por cierto, hablando de sorpresas también, la diputada Natalia Díaz dice que quiere ser candidata a presidenta del Movimiento Libertario. Así que las elecciones se anticiparon. O sea, el problema del gobierno, de la falta de ejecución y de acciones del gobierno, lo que hace es abrir el proceso electoral 2 años antes. De hecho, don Vladimir de la Cruz lo dijo muy claro, cuando ya en medio gobierno se empiezan a hablar de precandidaturas y eso habla más duro que el mismo presidente, que el mismo gobierno, es que ya el gobierno se acabó. Así es, lamentable. Bueno, nos vamos. Les recuerdo, mañana el licenciado Federico Malabasi. Esa es una voz ortigosa. Y vamos a hablar de Panama Papers y vamos a hablar de si eso fue, ¿cómo fue que le pusimos de título, Rigo, para el programa de mañana? Vamos a verlo. Le habíamos puesto algo así como los papeles de Panamá, igual. Aquí está. Panama Papers en Costa Rica, o papeles de Panamá. ¿Chismes? ¿Investigación seria o periodismo amarillista? Así es que mañana vamos a hablar de ese tema, así que prepárense ustedes las preguntas, las dudas sobre todo este escándalo que se ha armado en estos días en Costa Rica y en el mundo entero, con grandes diferencias en el caso costarricense con otros países del mundo. Carlos Monge, Rodolfo Chacón de Canal 2, Glenn Montero, Marcos Ramírez aquí en Radio Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi, Rolando González Ulloa. Nos despedimos y nos encontramos mañana, les repito, con el licenciado Federico Malabasi. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.